Vamos a continuar. Estiramos nuestras piernas, pero quiero que retomemos el propósito de esto, y es poner toda nuestra atención en lo que el Señor nos está hablando. Permítanme leerles un verso que otra vez amo ir a la palabra de Dios porque me da consuelo, me da esperanza. El rey David decía: si no hubiera sido por tu palabra en mi aflicción, yo habría perecido. Ahora, ¿tiene el matrimonio aflicciones? Uy, hermanos, muchísimas. ¿Le quita eso la preciosidad al matrimonio? No. Lo enriquece. Pero uno puede verse en dificultades, uno puede verse en confusiones. Y este verso para mí es fundamental a la luz de lo que el pastor nos está compartiendo. Quiero que lo escuche. Jehová cumplirá su propósito en mí. Esa declaración, ¿cómo le suena? ¿Ese hombre está dudando? Él no está diciendo: tal vez Jehová cumpla su propósito en mí. Bueno, puede ser. Es que yo soy tan pequeño, tan débil. No. Él está convencido de algo, porque ha sido llamado, ha sido escogido. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y miren lo que sigue diciendo. Escuchen, por favor, atentos. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Pero como Él sabe, como Él conoce su condición, escuchen las palabras que dice: no desampares la obra de tus manos. Esto no es en la fuerza de hombres. Amén. No es en la fuerza de hombres. ¿Tengo que esforzarme? Sí. En amar a mi esposa, en que la esposa atienda a su esposo, se someta a él, que el padre ame a sus hijos, que, como le explicaba hace unos minutos a alguien, ¿qué debo hacer como padre entonces para que yo pueda levantar una descendencia para Dios? Sencillo, sé como Cristo. Sé como Cristo. Y la vida del Padre se formará en ti. Felipe le preguntó a Jesús: muéstranos al Padre. Y él le dice: aquí lo están viendo. Porque yo he renunciado a hacer otra cosa diferente a lo que es el Padre. Y nuestros hijos no necesitan que yo sea un buen padre. Necesitan ver al Padre de los cielos en mí. Eso va a provocar que yo realmente cumpla este propósito. No a mi manera, no conforme a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que se me ocurre, sino que la vida de Cristo, que al mismo tiempo, en esa unidad perfecta que hay en la Trinidad maravillosa, se fortalezca, se forme en mí, y yo pueda mostrar la vida del Padre a mis hijos. ¿Eso qué va a provocar en ellos? Una reacción en cadena, que ellos también quieran ser como Cristo. Porque en el reino de los cielos no habrán diferentes tipos de caracteres. No. Habrá un estándar único. La gloria que el Padre depositó en su Hijo Jesucristo. Y todos serán como su Hijo. No hay espacio para opiniones personales. Por eso yo tengo que aferrarme a lo que la Escritura me dice. Si yo le creo al Señor, Él cumplirá su propósito en mí y en mi familia. Porque su misericordia es para siempre. Y Él no desampara la obra de sus manos. ¿A qué me lleva a pensar esto? No te salgas de las manos de Dios. Quédate con el Cordero. Quédate morando con Él. Él es diestro con sus manos, como las de un alfarero, que aunque la vasija se haya roto, porque sucede en muchos matrimonios, hermanos, a veces la vasija se rompe. ¿Entienden eso? Pero nuestro Dios es como un alfarero diestro, habilidoso, que puede coger y puede quebrantar de nuevo esa masa con el agua de vida y volver a darle una forma perfecta. Jehová cumplirá su propósito en mí.
¿No quieren declarar eso esta mañana? Cierren sus ojos unos minuticos y acerquémonos a Él. Él es fiel, hermanos. Él es fiel. Yo le invito, abra su boca y dígale: Señor, yo sé que cumplirás tu propósito en mí y en mi familia, porque tu misericordia es para siempre. Aleluya. No desampares la obra de tus manos. No desampares la obra de tus manos. Te lo ruego, mi Cristo, por amor a tu nombre. Por amor a tu nombre. Elévanos a la grandeza de Dios, a los lugares celestiales con Él, de la estrechez de nuestro yo a la amplitud que hay en Él. Elévanos a la grandeza de Dios. Elévanos a la grandeza de Dios, a los lugares celestiales con Él, de la estrechez de nuestro yo a la amplitud que hay en Él. Elévanos a la grandeza de Dios. Sí, Señor. Sí. Sigue renovando nuestro entendimiento. Renuévanos. En tu luz veremos la luz. Señor, ven a sanarnos, a limpiarnos de todo vestigio de humanidad, de todo camino que no es el tuyo, Señor, de toda planta que tú no plantaste. Desarráigalo de nosotros, Señor, y planta tu semilla, planta tu buena semilla en nuestras vidas, Señor. Aleluya. Queremos ser un pueblo que te agrade, Señor, una nación santa, un pueblo adquirido por ti, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, para tener, Señor, una descendencia preciosa, familias que honren tu nombre y que sean un ejemplo, Señor, para los que no te conocen, Señor. Oh Dios de Abraham, gracias, gracias. Completa, Señor, en este tiempo, en esta hora, en el resto de esta mañana y tarde. Completa, Señor, aquello que tú tienes que completar, Señor. Mi Dios, que no seamos iguales, que tengamos una mente y un corazón tocados por tu Espíritu, que nunca más seamos iguales en esta perspectiva, Señor, en este anhelo de tu corazón. Nuestro anhelo es que tu carga sea nuestra carga de hoy en adelante, que tu propósito sea nuestro propósito, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesucristo.
Aleluya. Amén, hermanos. Tomen por favor sus lugares. Vamos a continuar con el resto de la enseñanza y queremos abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 5. Génesis el capítulo 5. Quiero resaltar el carácter de un hombre. Allí se dan ciertos nombres que pertenecen a la línea de los hijos de Dios. ¿Ya llegaron allí? Génesis capítulo 5. Verán, ahí se repite unas palabras. Por ejemplo, en el versículo 9 dice: vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Y así se va repitiendo casi el mismo testimonio acerca de cuántos años vivió hasta casarse, hasta engendrar hijos, y cuántos años más vivió después de que comenzó a engendrar hijos, y cuántos hijos e hijas, y tuvieron muchos hijos e hijas, y de pronto hasta cuántos años alcanzaron a vivir en la tierra y murió. Así, ese es el testimonio que va diciendo. Pero a mí me llama la atención, dice el versículo 19: y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Está completamente parecido a los demás testimonios. Y fueron los días de Jared 962 años y murió. Y aquí viene lo que quiero resaltar. Vivió Enoc, ¿cuánto? 65 años y engendró a Matusalén. ¡Wow! ¿A qué personaje engendró Enoc? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Wow, esto es diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando él llegó a ser padre, caminó con Dios. El testimonio de los demás es que vivió tantos años, engendró hijos e hijas, y después de que engendró hijos e hijas, vivieron tantos años más y murieron a cierta edad. Por cierto, muy longevos en aquel entonces. Pero el testimonio de Enoc es diferente. Aquí dice que cuando Enoc engendró a Matusalén, comenzó a caminar con Dios. Y de tal manera caminó con Dios que Dios se lo llevó. Es impresionante. Lo que quiero resaltar es esto. Cuando uno es soltero, solo, digamos, puede salir, puede viajar, puede tomarse sus ciertas libertades, sus vacaciones, emprende muchas cosas, está atareado, está afanado en muchas cosas cuando uno es soltero. En cierta manera también cuando uno está recién casado y mientras dura la luna de miel y mientras la esposa no se embarace y de pronto todavía no nace el niño o la niña, todavía pueden los dos ahora salir por aquí, por acá, ir a un lugar acá, tienen ciertas libertades. Pero Enoc entendió algo. Ahora soy papá, ahora soy padre, y reposa sobre mis manos una responsabilidad
tengo una alma eterna que cuidar. Tengo una criatura que guardar, que educar, que entrenar, que prepararlo para la vida eterna. Y comenzó a caminar en serio con Dios desde que engendró a Matusalén. Tal fue su caminata con Dios, su consagración, se metió tanto con Dios que Dios no pudo resistir y se lo llevó. Se lo llevó, lo arrebató al cielo, no murió. Un día desapareció Enoc de la tierra porque ya no estaba en la tierra. Dios ya no resistió más la vida de Enoc y se lo llevó a su gloria. Pero ¿cuándo comenzó, hermanos? ¿Cuándo comenzó la conciencia de caminar en serio con Dios? ¿Cuándo? Eso quiero resaltar. ¿Cuándo? Cuando Enoc engendró ¿a quién? A Matusalén. En otras palabras, cuando nosotros llegamos a ser padres, wow, nos debe temblar, nos debe hacer temblar. Qué responsabilidad delante de Dios, qué encargo eterno, sublime, qué responsabilidad. Dios está poniendo en mis manos almas eternas, de un hijo, de una hija, está poniendo en mis manos para que yo sea un colaborador suyo, para criarlos en el Señor, para formarlos en el carácter del Señor, para encaminarlos en el camino angosto, en la senda antigua, con mis palabras, con mi instrucción, con mi disciplina, con mi ejemplo, y poder llegar un día delante del Señor. Aquí están, Señor, los hijos que tú me diste, aquí están, no los he perdido ninguno, Señor, aquí están, son gavillas para tu gloria, para tu honra y para tu gloria. Aquí está. Ven, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Oh, hermanos, Enoc se puso a caminar con Dios cuando fue consciente de que fue papá. Porque no podemos darnos el lujo, siendo papás, de seguir caminando en nuestros proyectos, en nuestra visión, sino en el propósito eterno del Señor. Amén. ¿Estamos entendiendo? Qué importante es eso. A mí me sacudió esa expresión. Y comenzó a caminar Enoc con Dios. ¿Cuándo? Cuando engendró a Matusalén, cuando fue consciente de que es papá. Así que miren, papás, qué responsabilidad nos ha dado el Señor. Y qué privilegio, qué privilegio. Si lo hemos hecho bien, con la ayuda del Señor, llegar al final del día del Señor. Aquí están los hijos que me diste, aquí están, para tu gloria y para tu honra. Los he criado, aquí están. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Queremos compartir ahorita otra cosa, otra área de lo que implica criar hijos para el Señor. Es la educación de ellos, la formación de ellos. Hace unos 23 años atrás cayó en nuestras manos dos cassettes. ¿Se recuerdan que antes había todo en cassettes? ¿Se recuerdan? Eran 2 cassettes, una parte y la segunda parte de una prédica. La prédica se llamaba La guerra por nuestros hijos. La compartía el pastor Marvin hace 23 años y un hermano que pasaba por Ecuador, pasó unos 2 años por Ecuador. Aparentemente no entendimos qué era lo que el Señor tenía con ese hermano en Ecuador, pero y después de que pasó por Ecuador, a unos pocos meses, cuando regresó a su país, murió. Pero él me dejó en mis manos 2 cassettes. La guerra por nuestros hijos. Y cuando escuchamos esos cassettes, nos sacudió. A mi esposa y a mí nos sacudió muchísimo. Llegamos a tomar una determinación. Nunca nuestros hijos irán a la escuela pública. Jamás nuestros hijos irán a la escuela pública, porque estamos criando hijos para el Señor. Y si el Señor en su soberanía permitió que una persona pasara por Ecuador y nos regalara esos cassettes para que escucháramos 1, 2, 3 veces, el Señor nos estaba haciendo claro cómo quería que eduquemos a nuestros hijos. Nunca enviamos a nuestros hijos. Cuando escuchamos esas cintas, a ese mensaje, nuestra primera hija estaba en el jardín. Obviamente hasta ahí llegó y de ahí nunca más.
Los 3 hijos estudiaron en casa y nosotros no teníamos material de Hebrón en aquel entonces. No teníamos material de Hebrón. Tuvimos que con mi esposa salir, preguntar. Fuimos a Al-Falid, no sé si hay Al-Falid en Colombia. Al-Falid es una institución evangélica que se dedica a alfabetizar. No hay, pero fuimos a Al-Falid, nos movimos para tratar de encontrar material, matemáticas, historia, lenguaje, escritura, todo lo que tienen que aprender los niños. Y fuimos a unas librerías, compramos libros y mi esposa y yo a educarlos. Mayormente mi esposa, obviamente, porque yo salía a trabajar, mi esposa quedaba en la casa. Estudiar en casa tiene un alto costo, hermanos. Que los niños nuestros estudien en casa tiene un alto costo, porque mayormente la esposa es la que lleva la carga mayor, porque el hombre sale de la casa a trabajar, a laborar, pasa muchas horas afuera, y la que pasa en la casa es la esposa. Estamos hablando de un hogar normal. Pasa en la casa y pues tiene que lidiar con el asunto de enterarse bien lo que va a hacer un plan de estudio, ver las materias, el horario semanal, mensual, anual, y ver la manera de cómo comprobar lo que el niño está aprendiendo y todo eso, hasta que el niño se vuelva autodidacta. Es una labor monumental lo que la madre tiene que hacer. Estudiar en casa tiene un alto precio, No solamente el precio económico, el precio del tiempo que hay que invertir en los niños. Y no teníamos material de Hebrón. Material de Hebrón lo tuvimos ya con nuestro tercer hijo, cuando ya estaba en los últimos años. Recién pudimos tener. Pero eso no implicaba que yo tenía que quedarme cruzado los brazos. Ahora, las generaciones de ahora tienen material de Hebrón desde que son preescolares, ¿no? Tienen material de Hebrón. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Imagínense no estudiar, teniendo todas las probabilidades para estudiar en casa. No estudiar sería algo tremendo, tremendo. Pero tuvimos que pagar el precio. Y también se paga el precio porque también nuestros familiares cercanos, nuestra familia inmediata también comienza a cuestionar nuestros procederes, comienzan a criticarnos, comienzan a dar sus opiniones, comenzamos a hacer el foco de atención de la demás sociedad. Nos critican, de pronto corremos el peligro de ser denunciados ante el gobierno. Es una situación fuerte. Hermanos mismos de la congregación nos veían raro, porque fuimos los pioneros, digamos así, en esa situación. Nos veían raro. Entonces el precio social también es fuerte. No se diga, ahora vamos a conseguir los pases de año. Eso es una cosa tremenda. En Ecuador, hasta antes de la pandemia, era una cosa tremenda poder conseguir los pases de año, que el gobierno nos apruebe. Es tremendo. Gracias a Dios por la pandemia, que hizo que se facilitara la educación en casa. Gracias a Dios por la pandemia, ¿verdad? Pero hemos pagado un precio alto. Pero ¿saben qué? Al comparar, cuando ellos llegan ya al bachillerato, quinto bachillerato, que es donde termina el Colegio Hebrón, y ver el rostro de los niños, ver cuánto han aprendido del Señor, porque también se da Biblia, ¿no? Se da Biblia. Han aprendido del Señor, cómo han aprendido a ser laboriosos con sus manos. Las niñas aprenden a hacer pastelitos, los varones aprenden algunas destrezas, y vemos sus rostros y todo lo que ellos han sido guardados de lo que hay en este mundo. Decimos, wow, vale la pena pagar todo tipo de precio con tal de que nuestros hijos sean guardados. Vale la pena. Amén. ¿Tienen a sus hijos estudiando en casa? Es lo menos que pueden hacer si quieren tener hijos para Dios. Es necesario. Y si alguien no está convencido todavía, convénzase ahora. Tiene que convencerse, porque afuera, a través de la instrucción pública, quieren dañar la mente de nuestros hijos. Aún el mundo secular, los hijos de las tinieblas se han dado cuenta de esto y se han formado grupos. No sé si han escuchado ustedes en Perú, me imagino que hay en Colombia también. Hay un grupo que se llama Con mis hijos no te metas. ¿Han escuchado ese eslogan? Con mis hijos no te metas. ¿Quién ha escuchado eso? El pastor. ¿Alguien más? Hermanos, esto nació en Perú y ha sido copiado aquí en Colombia.
No sé si en Ecuador habrá, no tengo mucho, pero en Colombia sí sé que hay, pero en Perú principalmente comenzó. Hay una institución muy fuerte de padres conscientes de lo que las naciones quieren imponer en la mente de los niños desde pequeños. Y así que ellos se han plantado frente a los gobiernos y les han dicho: con mis hijos no te metas. No te metas. Yo no quiero que tu gobierno instruyas a mis hijos en su orientación sexual, en sus desvíos, en sus podredumbres que están tratando de implementar. Con mis hijos no te metas. Así se paran bien fuerte. Tienen sus abogados, sus defensores y se paran bien fuertes. Imagínense, hermanos, los hijos de este mundo a veces son más sagaces que los hijos de luz. Dice la Biblia, ¿verdad? Aún los hijos del mundo, los padres que no conocen al Señor, se dan cuenta del terrible perjuicio que los niños pueden tener desde la infancia al serles quitado su inocencia. Su inocencia. Cuanto más nosotros, los hijos del reino, hermanos, cuánto más tenemos que apercibirnos. Cuánto más. Entonces, criar a nuestros hijos en casa no es un lujo. Si queremos darle hijos al Señor, si queremos criar hijos para Dios, es lo menos que podemos hacer. Amén. Y los padres tenemos que trabajar fuerte, duro, para solventar las mensualidades, yo qué sé. Y la madre tiene que estar dispuesta a gastar tiempo en sus hijos hasta que ellos se vuelvan autodidactas y también responsables de sus propias materias. Y ya cuando se vuelven autodidactas, ellos de por sí van. Es un descanso después para los padres. Amén. Ahora quiero hablarles de un aspecto. Verán, en Hebrón tenemos escuela y colegio, o sea, hasta el bachillerato. Todavía no tenemos una universidad, digámoslo así, a disposición. Estudios superiores, digamos, a disposición. No tenemos. Tenemos hasta el bachillerato. Y mientras nuestros hijos y adolescentes están en la escuela y en el colegio, aparentemente todo está bien, todo está tranquilo. El momento y la peor guerra que yo estoy viendo en esta última década es cuando ellos acaban el bachillerato. Porque ahora viene, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Mis hijos son bachilleres, mi hija bachiller, mi hijo es bachiller, pero eso no es suficiente. ¿Cómo va a ganarse la vida si quiere casarse? Porque un bachiller, sí o no, que tiene pocas expectativas de encontrar un trabajo. Si profesionales tienen dificultad para conseguir un trabajo, ¿verdad? ¿Es así aquí o no? Así es en Ecuador. Si profesionales tienen dificultad para encontrar un trabajo, no se diga un bachiller. Entonces muchos padres entran en un conflicto, dicen: wow, no me esperaba esto, no esperaba este día, ¿y ahora qué hago? Mi hijo estudió en la escuela, en el colegio, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y aquí es donde estoy viendo en esta última década la peor guerra en contra de nuestros hijos. La peor guerra en contra de nuestros hijos. Porque si los padres no tienen la visión del propósito eterno del Señor para con nuestros hijos, aquí es donde pierden la batalla. Aquí es donde pierden la batalla. Verán, les quiero hablar acerca de nuestra cultura. Nosotros pensamos que nuestra cultura principalmente tiene la influencia, que la base de nuestra cultura, de nuestra sociedad es judeo-cristiana. Nosotros nos han dicho, creemos que la base de nuestra sociedad es judeo-cristiana, pensamiento judeo-cristiano. Y en muchos aspectos no es cierto. No es cierto. En algunos aspectos sí, pero en la mayoría de los aspectos no es cierto. La base de nuestra sociedad es más bien greco-romana. Y les voy a explicar por qué. Los griegos, ustedes saben que es la cuna de la ciencia, ¿sí o no? ¿Sabían ustedes eso? La cuna de la ciencia, el mundo, el pensamiento griego. Si ustedes leen el libro de los Hechos, capítulo 17, dice ahí que los griegos
no se interesaban en ninguna cosa especial, sino en una cosa. ¿Qué cosa? En escuchar algo nuevo, en estar filosofando, en estar debatiendo, en estar en un foro. Ellos les encantaba escuchar algo nuevo, algo intelectual, algo que tenga que ver con el pensamiento, con la discusión, con el ocio. El ocio principal de ellos era lo intelectual. Hechos capítulo 17, no se olviden, léanlo después, compruébenlo después. Nada más les interesaba a los griegos. Ellos tenían esclavos, muchos esclavos, para que hagan el trabajo manual. Todo lo que tenga que ver con el trabajo manual, con la labor manual, lo hacían no la gente común y corriente, sino los esclavos, los inmigrantes y esclavos. Ellos se dedicaban a hacer el trabajo manual, mas ellos ponían muy elevado el asunto intelectual, los griegos. ¿Sí? Tenemos en Latinoamérica rasgos de los griegos por todo lado. En la arquitectura tenemos todavía rasgos de los griegos. Antes de la era del cemento, del acero, todo era griego. Muchos palacios de gobiernos tienen su arquitectura griega. Muchos museos, muchos centros de deportes tienen su estilo griego. ¿Sabían ustedes eso? ¿O no? Aquí en Colombia hay también edificios que tienen estilo griego. Los hay. Seguramente alguna biblioteca, alguna casa de la cultura, alguna galería tendrá el estilo griego. La democracia, por ejemplo, la democracia es un sistema que nació de los griegos. En la Biblia no hay democracia, no hay lugar para la democracia. Democracia significa el gobierno del pueblo. Democracia. En la Biblia no hay, en la Biblia solo se habla de naciones que tenían un rey y la voluntad del rey se hacía. No había elecciones. En una democracia hay elecciones, en la Biblia no hay elecciones, porque no hay democracia. Miren, son cosas que en Occidente hemos asimilado de los griegos. Y también en Occidente nos hemos convencido que el trabajo intelectual está por encima del trabajo manual. Y eso no es hebreo, eso no corresponde al pensamiento bíblico. El pensamiento bíblico es que el trabajo manual está por encima del trabajo intelectual. Ahorita estamos comenzando a romper mitos. Porque nuestra raíz no es greco-romana, nuestra raíz es hebrea. ¿Sabían ustedes eso? Nuestra raíz es hebrea. Y los hebreos tenían otro concepto del trabajo manual. Los hebreos trabajaban con sus manos. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con sus manos. Dios hizo el universo con sus manos. La Biblia dice que este mundo, el universo, es obra de sus manos. ¿Están captando? Es obra de sus manos, no de su cabeza. Es obra de sus manos. Y el ser humano, nosotros, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, también tenemos esa dignidad. Cuando nosotros trabajamos con nuestras manos, sentimos la felicidad, la alegría de haber realizado algo. Cuando trabajamos con nuestras manos. Estamos ahorita en el peor momento de sueño, hermano. Ahorita. ¿Qué hacemos? Ok. Hermanos, perdonen, pero ya, solo aguanten tal vez una media hora más, ya. Tal vez una media hora. Échele ganas, feliz que sea en lo que sea. Y si quiere usted puede pararse, inclusive para de pronto si eso le alienta a estar despierto, puede pararse, no hay problema, yo no me siento mal. Amén. Pero hagámosle la lucha. Hagámosle la lucha. Ok. Bien. Entonces, trabajo intelectual versus trabajo manual. ¿Qué es lo más importante en nuestra sociedad actual? ¿Qué es más importante? ¿El trabajo intelectual o el trabajo manual? En nuestra sociedad actual, ¿qué es lo más importante? El trabajo intelectual.
Un padre de familia no está pensando, pues, mi hijo es bachiller, le voy a hacer que entre en una carrera de oficios, voy a hacer que mi hijo sea un excelente plomero. Ni se le pasa por la mente, ni se le pasa por la mente, porque está metido la cultura griega aquí, está metida la cultura griega. No, ¿qué va? ¿Un plomero? No. ¿Un carpintero? Peor. ¿Un albañil? Ni se diga. No. Mi hijo tiene que ser un hombre bien preparado. Y cuando habla de bien preparado, está hablando en el contexto de un trabajo intelectual, de un desarrollo intelectual, de una preparación académica a nivel intelectual. Cuello blanco. Cuello blanco. No guantes negros. Cuello blanco. Todo esto es griego. Todo esto es griego. Porque el pensamiento bíblico es diferente. El apóstol Pablo era un hombre muy capaz, muy inteligente. Pero él era hebreo. Y cuando él se sustentaba, ¿saben cómo él se sustentaba? ¿Han leído la palabra? ¿Cómo se sustentaba el apóstol Pablo? Él pasaba cosiendo carpas, mucho tiempo cosiendo carpas. ¿Cómo es posible un hombre tan brillante, tan inteligente, que se dedique a coser carpas? Pues sí, porque es hebreo. Y los hebreos valoraban el trabajo manual. Yo he trabajado con mis manos, dice el apóstol Pablo, y les he dado ejemplo a todos ustedes, para que trabajando con sus manos tengáis lo necesario y también para ayudar a los necesitados. Uy, más claro que eso no puede ser. No puede ser más claro que eso. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, cuando tuvo sus 12 años, como todo judío, cumplió la edad donde había una celebración llamada el Bat Mizrah, en donde que el niño dejaba de ser dependiente de su papá y ya se convertía en un hombre responsable de sus actos, y también que podía ya trabajar con sus manos. ¿Y qué creen ustedes? Que el Hijo de Dios, el que fue enviado desde el seno del Padre, el que se encarnó en esta tierra con el propósito de salvar al mundo, ¿qué creen que hizo desde los 12 años hasta los 30 años? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? Algunos seculares, algunos autores han sugerido perversamente que se fue, en ese tiempo se fue a Egipto a recibir sabiduría. A Egipto a recibir sabiduría. Por ahí un tal JJ Benítez y otros más andan diciendo que en ese lapso el Señor se fue a recibir sabiduría de los egipcios y por eso vino con sabiduría después y fue un gran rabino. No, la Biblia dice que él fue conocido como el carpintero de Nazaret. ¿Qué nos muestra eso? Imagínense ustedes, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, haber gastado 18 años, desde los 12 hasta los 30, que comenzó su ministerio y que duró apenas 3 años, haber gastado 18 años trabajando manualmente, trabajando con sus manos. ¿Por qué? Porque él fue hebreo y no griego. Fue hebreo y no griego. Porque su padre es conocido como el que trabaja con sus manos. Y él no podía ser diferente. Jesús fue llamado el carpintero de Nazaret. ¿Se pueden ustedes imaginar? Gastar 18 años. Aquel que vino a salvar el mundo, 18 años trabajar con sus manos. Y para trabajar 3 años en su ministerio y 3 años hacer milagros. Y 18 años, 3 veces más, trabajar con sus manos. Hermanos, si eso no nos termina rematando y convenciendo, es porque ya estamos muy helenizados. Muy helenizados. Cuando digo helenizado me refiero muy hechos a los griegos.
es necesario que renovemos nuestra mentalidad. Es necesario urgentemente que renovemos nuestra mentalidad para la vocación de nuestros hijos. Para la vocación es necesario, hermanos. Tengo un hijo de 24 años que está para casarse. ¿Qué creen ustedes que está estudiando? Está estudiando plomería y también electrónica por medio online, en forma online. ¿Cómo? Plomería y electrónica vía online, sí. Fíjese que gracias a Dios la pandemia, una de las cosas positivas que la pandemia hizo es mejorar la calidad de la instrucción a través de los videos. Ustedes no se pueden imaginar la manera en cómo él estudia. Es como que estuviera en el taller mismo ahí. Y yo le compro sus herramientas y él está haciendo sus prácticas, y ahora él ha ofrecido sus conocimientos para adquirir experiencia en las casas. Se quedó ahorita en Quito, en nuestra casa, se quedó ahorita arreglando algunas paredes que están con humedad y un baño que está todo malo, maltrecho. Se quedó ahí arreglando eso porque está practicando lo que está aprendiendo. Pastor, ¿qué está queriendo decir? Su hijo, un plomero. ¿Cómo le llaman? ¿Plomero le llaman acá? ¿O fontanero? ¿Cómo le llaman? Plomero, ¿sí? Pues sí, porque yo quiero ir a mis raíces, al pensamiento bíblico, no al pensamiento de los griegos, al pensamiento bíblico. Quiero regresar ahí, quiero regresar. Todos los hombres que fueron usados por el Señor siempre tuvieron oficios. Un Pedro, un Juan, un Jacobo, un Andrés, un Elías, un Eliseo. Todos ellos fueron fieles en su trabajo manual, en su oficio manual. Fueron fieles y fueron tomados en cuenta para el trabajo ministerial después. ¿Sabían ustedes eso? Todos, sin excepción. Todos. No estoy menospreciando la profesión. No vayan a pensar, no van a decir, el hermano Marco vino a decir que no está de acuerdo con la profesión. No estoy menospreciando la profesión o el trabajo intelectual. No, solamente que estoy dándoles luz acerca del pensamiento bíblico, de cómo es Dios, de cómo han sido sus seguidores, de cómo fue su hijo mientras estaba aquí encarnado en la tierra, y de cuánto nos hemos alejado del pensamiento bíblico y cuánto nos hemos acercado al pensamiento de este mundo. No menosprecien el trabajo manual. Por favor, jóvenes, señoritas, no menosprecien el trabajo manual. Tiene un alto valor delante del Señor. Un alto valor delante de Dios el trabajar con sus manos, el que adquieran oficios que ustedes puedan tenerlos, perfeccionarlos a través de sus manos. Dicho sea de paso, el trabajo manual es tan saludable que muy pocas veces van a encontrar a una persona que labora con sus manos estresado. Casi no hay. No tienen problemas psiquiátricos ni psicológicos. El de cuello blanco, el que trabaja con su intelecto, ese sí vive muy estresado, muy estresado. Y es recomendable que aquel profesional que trabaja mucho con su mente, es recomendable que tenga un balance en su vida, que también pueda abocarse a alguna distracción, a algún pasatiempo, distracción, haciendo algo con sus manos para equilibrar su vida. Algo con sus manos para equilibrar, porque está completamente desequilibrado. Porque fuimos creados para hacer algo con nuestras manos. La persona que solamente trabaja con su intelecto sufre mucho estrés y está desbalanceado. Necesita equilibrarse, encontrar un balance haciendo algo también con sus manos, porque si no le va a ir mal,
su misma situación de estacionario, sin moverse, sin hacer caminar, entonces le va a afectar en su vida, en su salud, en su mente. Amén. Lo que estoy haciendo es realzando, restaurando el pensamiento bíblico en cuanto al trabajo, en cuanto a los oficios. Los judíos le decían, tenían un dicho entre ellos que decía: el padre que no da un oficio a su hijo le está convirtiendo en un ladrón. El padre que no da un oficio a su hijo lo está haciendo un ladrón. Y ellos se aseguraban de darle a su hijo un oficio. Seguramente el padre adoptivo de Jesús fue carpintero y su hijo también llegó a ser carpintero. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el hijo de José? ¿Verdad? El hijo del carpintero. Y él también fue llamado carpintero. Un padre no era irresponsable, daba un oficio a su hijo. Recuerden, oficio. Se vuelve imprescindible, se vuelve determinante que demos a nuestros hijos oficio. Con las manos primordialmente. Si tienes recursos, si Dios te ha hablado, una carrera universitaria, pero principalmente un oficio. Piensa en un oficio. Piensa en un oficio donde que él pueda trabajar con sus manos sin estar ausentes del hogar, cerca de su hogar, cerca de su esposa, cerca de su familia, pendiente de su hogar. Que no lo lleve, en el caso de las profesiones, lejos de su familia. A veces tienen que ir a otro departamento, a otra provincia, a costa de muchos peligros para él, para su esposa, para sus hijos. Un oficio donde que pueda estar cerca de la iglesia, donde gira su vida cristiana, donde está la junta de los hijos del Señor. Amén. Donde está la junta de la iglesia del Señor. Que no lo mantenga lejos de la iglesia, que no lo mantenga lejos de la familia, lo más cerca a la iglesia, lo más cerca a la familia, para que tenga equilibrio en su vida. Amén. Para que el trabajo, el bienestar sean medios, no el fin. El fin es seguir al Señor. El fin es ser parte de la iglesia, involucrarme en la iglesia, en la visión de la iglesia, en la misión de la iglesia. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. Es tiempo de cambiar el chip y regresar a las raíces bíblicas. No importa lo que el mundo nos diga. Ustedes saben que hay una afrenta cuando nuestras familias se enteran de que nuestros hijos ya son bachilleres. Ellos están expectantes. Como han visto que nuestros hijos se han criado lindos en conducta, son bien portados. Ellos dicen: mi nieto, mi sobrino, mi sobrina, quiero que sea un gran abogado, un gran, no sé, ingeniero, yo qué sé, un gran diplomático. Y de pronto resulta, ¿y qué está estudiando tu hijo? Va a seguir albañilería o mecánica industrial o mecánica automotriz o mecánico electrónico. Yo no sé cuántos. Ahora hay un montón de oficios ahora. ¿Qué? Imagínense, ¿qué? Estás loco. Amén. Estamos locos para este mundo. Pero cuerdos para Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque esto es difícil. Estamos viviendo en una sociedad completamente helenizada. Yo he visto a padres que están orgullosísimos de los títulos de sus hijos, de los altos rangos que han llegado a tener sus hijos, y van por el segundo matrimonio ya hecho pedazos, alejados del Señor. No hay ningún vestigio de los caminos del Señor, no hay ningún vestigio del temor del Señor, no hay nada. Solamente tienen una profesión intelectual,
tienen altos rangos, altos cargos. Eso les enorgullece a sus padres sobremanera. Es impresionante el orgullo, la vanidad de la vida que siente un padre cuando tiene a un hijo que ha llegado a ese estatus. Pero no le importa ni papa de que va al infierno. Está encaminado al infierno. No tiene temor de Dios. Se ha alejado del Señor. Se ha alejado del Señor. Perdió el norte. Perdió el propósito por el cual hemos sido creados, por el cual estamos aquí en el Señor. Perdió completamente. Sensuales. Ya no sienten nada por el Señor. Pero son el orgullo de los padres. Qué locura, qué tontería. Sentir orgullo de nuestros hijos encaminándose al infierno. ¿Captan lo que quiero decir? La vanagloria de la vida. Qué locura. Ya mismo acabamos, hermanos. Ya estamos en la recta final. Para terminar, quiero hablar acerca de algo muy pertinente en nuestros días. De este aparatito. Queremos hablar de este aparatito por un ratito. Si queremos criar hijos para el Señor. Este aparatito está logrando hacer lo que no se podía hacer en años. Muchos padres han puesto a sus hijos en la escuela y en el colegio, en casa, pero esa situación está acabando. En cuestión de horas, en cuestión de días, está acabando con toda visión, con todo temor de Jehová. Está alejándonos del amor por la palabra, del amor por la oración, por la presencia del Señor. Está cambiando nuestro carácter. Está haciendo que los hombres se conviertan en duros contra sus esposas e indiferentes contra sus hijos. Porque aquí está todo lo que necesitamos para distraernos, para desviarnos. Aquí está todo. Si usted tiene un teléfono celular y no tiene filtro, usted tiene el mundo, usted va cargando el mundo aquí. Usted va cargando el mundo. Usted no se da cuenta cuando usted es un adicto a esto. ¿Cómo sabemos que somos adictos? Cuando lo primero que hacemos al levantarnos en la mañana es encender el celular. Y cuando lo último que hacemos en el día es apagar el celular. Estamos adictos. Esto ha producido una adicción mortal. Está compitiendo con los intereses del reino. Está compitiendo con los intereses del Señor. Nos está alejando del Señor poco a poco. Está socavando la vida del Señor. Está trayendo malestar en la pareja. Está trayendo malestar en nuestra relación con los hijos. Hay una palabra que en el mundo se conoce para cuando uno desperdicia el tiempo en esto, en bagatelas, en lugar de estar gastando el tiempo en cosas que vale la pena. Se llama procrastinar. 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 Procrastinar es dejar lo más importante a un lado por aquello que no tiene importancia. Por aquello que no tiene importancia. Hay muchos cristianos que están perdiendo la vida en el Señor, que comenzaron bien su caminata, comenzaron el camino de fe bien, pero recuerden que el camino es progresivo. Nuestra relación es progresiva. No que yo conocí al Señor hace 20 años y eso me sirve para cuando yo me presente ante el Señor y yo estoy salvo. No. La fe de antes no me sirve para ahorita. La fe de ahorita no me sirve para mañana. La relación con el Señor es una relación continua. Una relación continua. Pero esta situación está minando. No nos pudimos imaginar cómo es que el enemigo está quitando la inocencia de los niños. Miren, antes si queríamos perdernos con alguna programación sucia e inmoral y queríamos asistir al cine, teníamos que ir a un cine físico. Y muchos jóvenes viendo si el vecino o los padres o los tíos no están por ahí, y ya con mayores de edad sacan su cédula y poder entrar ahí. Hermanos, toda esa suciedad, esa basura, ya no hay necesidad de ir a buscar afuera. Está aquí.
Si tú has cometido el terrible error de darle un celular a tu hijo sin filtro, tú no sabes en dónde él se ha metido. Tú no tienes idea de dónde él se ha metido. Has contribuido y eres responsable delante de Dios por haber quitado la inocencia de tu hijo y de tu hija. Tú no sabes las luchas que él tiene ya, ni te imaginas. Lo que tú aprendiste cuando tuviste 12, 13, 14, 15 años recién, él ya lo sabe. Y de una manera pervertida y de una manera horrible. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Y tú te preguntas, ¿por qué mi hijo no tiene interés por el camino del Señor? Le veo apático, lo veo apagado, lo veo como tristón, lo veo que se mete en su cuarto y como que de ahí no quiere salir. El hombre o la mujer, el niño o la niña ya está en caminos terribles. Su mente se ha ensuciado, su corazón tiene cosas feas. Y tú dices, ¿por qué no ama al Señor? Aún está en la escuela, en el colegio Hebrón. ¿Y por qué de pronto no siente esa frescura? No se mete con el Señor. Porque esto lo está matando. Lo está matando. Si hombres grandes, adultos, caen, no se diga un niño, un adolescente, que es curioso, de por sí es curioso. Hermanos, si usted tiene un celular, si usted varón tiene un celular y no tiene filtro, usted está jugando con fuego. Si usted cometió, perdón la expresión, la tontería de dar un celular inteligente a su hijo o a su hija, niño o joven o adolescente, jovencito, está matando a sus hijos y va a ser responsable delante del Señor. Está exponiéndoles a la basura de este mundo, a la mugre de este mundo. Y después no se pregunte por qué ellos no quieren amar al Señor, porque ellos se han vuelto insensibles. Está comprobado que la exposición a tantos videos, a tantos mensajes, a tanta información, a tantas imágenes, está comprobado que lo hace insensible a las personas de la vida real. Los estudiosos, los expertos han comprobado que la exposición de una persona a tanta imagen, a tantos videos, a tanta información y a la luz mismo que refleja esto, nos va creando una insensibilidad a las cosas reales de la vida. Amén. Miren, a mí me gustaba esos debates que a veces de política entre los de derecha y los de izquierda. Me gustaba ver noticias de estas personas que son de carácter liberal y que contradicen a los de izquierda, y hay debates y todo eso. Me gustaba ver eso, pero de pronto comencé a notar, mejor dicho, mi familia me hacía notar que estaba siendo un poco grosero, un poco irritable hacia ellos. Me lo decían. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Entonces el Señor fue tan lindo y me mostró, es de esos debates, es de esas tertulias, esos foros que aparentemente son temas neutros y que sirven para información, para cultura general y para uno defenderse en medio de tantas filosofías que hay ahora en este mundo. Aparentemente son cosas buenas, pero me di cuenta que el espíritu con el cual ellos debaten, cuando se ponen airosos, cuando se ponen enojados y cuando quieren imponer sus puntos de vista, ese espíritu como de enojo, como de superioridad, cuando atacan los conceptos, las ideas, y atacan a las personas también, porque no solamente atacan a la idea, sino atacan a las personas también, ese espíritu se transmite al que lo mira, se transmite, y uno inconscientemente a veces lo descarga con la esposa o con los hijos. Entonces yo dije, no,
hay que quitar de aquí. Cualquier aplicación, cualquier cosa que de pronto aparece que hay que quitar. Comencé a quitar. Aún las noticias las quité. Porque una noticia aparece ahí, una sugerencia de una noticia ahí, y eso me lleva a otro, y eso desenlace me lleva a otra cosa, y así puedo estar yo un cuarto de hora, media hora, una hora, puedo estar procrastinando, dejando mi trabajo útil, mi trabajo a lo cual debo ponerle empeño y poniendo mi atención a cosas que no es tan importante. Eso es procrastinar, dejar lo principal por algo que no tiene importancia, no tiene relevancia, pero que me gusta, que le gusta la carne. Y eso me lleva a ser insensible a las cosas del Señor. Amén. Amén. Queremos terminar ahí, hermanos. Estemos de pie, por favor. Permítame orar al Señor para que lo que ustedes han escuchado pueda hallar cabida en sus vidas. Tenemos la grata tarea de criar hijos para el Señor, y hay enemigos que están dispuestos a hacer pedazos a nuestros hijos. Tenemos que reconocerlos y atacarles esos puntos. No queremos que nuestros hijos se pierdan. No queremos que en cuestión de días u horas se eche a perder lo que se demoró años en construir. Amén. Es difícil construir y tan fácil destruir en un momento de locura, en un descuido, en una necedad nuestra. Amén. Amén. Señor, mi Dios, ponemos en tus manos a estos hermanos acá en Barranquilla, a esta iglesia, a esta congregación que ha escuchado estos días. El propósito eterno es conformarnos a la imagen y semejanza tuya. Nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos, que son tus hijos que has puesto en nuestras manos para que seamos colaboradores en tu anhelo, en tu propósito. Qué dicha nos has dado, Señor, y qué responsabilidad la que tenemos, Señor, sobre nuestros hombros. Padre Celestial, rescátanos de nuestro egoísmo, rescátanos de nuestro que me importismo, de nuestra indiferencia, rescátanos de toda filosofía de este mundo. Señor, rescátanos de la vanidad de la vida, rescátanos del amor por este mundo. Danos una mente, un corazón renovado por tu Espíritu. Oh, renueva nuestra mente, renueva nuestro ser por tu Espíritu. Que tengamos un nuevo comienzo, una nueva perspectiva, Señor mi Dios. Muéstranos a cada uno tu voluntad perfecta, Señor. Que cada padre, cada madre, que cada hogar pueda clamar, orar, arrodillarse y pedir misericordia para la orientación vocacional de sus hijos. Que podamos asimilar el pensamiento bíblico, no el pensamiento de este mundo. Que estemos dispuestos a hacer el hazme reír de los demás, pero que te agrademos a ti. Eso es lo que importa, que te agrademos a ti. Que lleguemos, Señor, al final del día con nuestros hijos delante de ti, como gavillas preciosas para ti. Oh, Señor, 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 nos disponemos en esta hora a hacer tu voluntad. Señor, ven con tu gracia, ven con tu misericordia, ven con tu poder y sella esta palabra en nuestras vidas. Te lo suplicamos, te lo imploramos. Oh, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, bendito
Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias. Hay un elemento que no puedo dejar pasar por alto. Tengo sentir del Señor. Y va con esta pregunta, hermanos. ¿Pueden caminar juntos dos si no están de acuerdo? ¿Pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Prevalece una casa que está dividida? Piénselo por un instante, hermanos. Porque es no difícil, va a ser imposible criar a nuestros hijos en el temor de Dios si como padres no estamos de acuerdo. Lo he visto por años. Lo he visto por años. Yo voy a pedirle que si usted está ahí con su esposo o su esposa, se junte con su esposo y su esposa. Venga, hermano, con su esposa, por favor. Escuchen lo que dice este verso, por favor. Quiero terminar con esto. Esto es importante. Tengo mi sentir que es del Señor. Dice la Escritura: vuélvenos, oh Jehová. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Es fácil a veces tropezar y dañar el pacto que hemos hecho con nuestra pareja. No se sienta mal si su pareja no está aquí. Dios es tan poderoso que si su pareja no está aquí y usted con todo su corazón pone su vida y la de su pareja delante de Dios, Dios puede ir a ese lugar donde está su pareja y tocar su corazón en este mismo instante si fuese necesario. Amén. Esto para los que no tienen aquí su pareja. Dios está en todo lugar. Amén. Pero escuchen esto, porque yo no creo que ninguno de nosotros a la hora de casarse se haya casado ni obligado ni con tristeza. Algunos necesitan ser renovados por Dios en sus matrimonios como al principio, y Dios puede hacerlo. Yo tengo el sentir que esta mañana tenemos que pedir al Señor: renueva ese pacto. Renueva ese pacto en mí, en mi matrimonio. Y debe haber un mutuo acuerdo, porque la única manera de que dos personas se pongan de acuerdo es si el Espíritu de Dios está ahí. Cierren por favor sus ojos. Otra vez, si su pareja está ahí, tómela de la mano y dígale: Señor, en vano edifican los edificadores si tú no trabajas ahí, Señor, si no permitimos que tú entres y hagas tu obra. Renueva, Señor, renueva nuestros días como al principio. He oído esta queja durante años: mi esposo cambió, mi esposa cambió. Dios puede renovarnos como al principio, cuando lo único que podíamos hacer era pensar en esa otra persona, cómo hacerla feliz, cómo pasar más tiempo con ella. Dios puede renovar eso, pero necesitamos abrir nuestro corazón. Yo le ruego que conmigo le digamos esta mañana: Señor, vuélvenos a ti. Abra su boca. Esto tiene un propósito. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Vuélvenos a ti. Trae ese espíritu de arrepentimiento. Vuélvenos a ti para que podamos volvernos. Y renueva, Señor, renueva nuestros matrimonios como al principio. Haz que florezca de nuevo el interés, el amor, la ternura, el deseo de estar juntos, Señor.
Que no estemos más esquivando la relación, buscando cosas que hacer para no pasar tiempo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. No, Señor, renueva. Renueva, Señor, y trae tu Espíritu Santo para que podamos ser una sola carne, Señor, y podamos emprender la tarea preciosa y maravillosa de educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Ven, Señor, ven, te ruego. Ven, haz que se olvide el cansancio, el hambre, Señor, que pueda haber en nuestros cuerpos. No permitas que termine este mini seminario, Señor, sin sellar con fuego de los cielos lo que tú has plantado, la palabra preciosa que plantas hoy en nuestros corazones. Por eso te lo ruego, te lo repito, vuélvenos a ti y nos volveremos. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Danos arrepentimiento, uno genuino, Señor, y renueva, Señor. Tú eres el restaurador. Renueva nuestros días como al principio, como el día que nos paramos en el altar para prometer amar a nuestra pareja, en los buenos tiempos, en los malos tiempos, cuando prometimos respetar a nuestra pareja. Cuando ese día delante de ti repetimos palabras santas, sacras, que tú escuchaste, Señor, y que de repente con el paso del tiempo hemos olvidado, hemos quebrantado, Señor. Pero tú puedes traer un día nuevo, un día de renovación sobre las familias de tu pueblo, Señor. Oh, envía tu Espíritu Santo, te lo ruego, te lo suplico, Señor amado. Bendito seas, mi Señor. Elévanos a la grandeza de Dios, a los lugares celestiales con Él, de la estrechez de nuestro yo, a la amplitud que hay en Él. Elévanos a la grandeza de Dios. Elévanos a la grandeza de Dios, a los lugares celestiales con Él, de la estrechez de nuestro yo, a la amplitud que hay en Él. Elévanos a la grandeza de Dios. Nada es imposible cuando dejamos que Dios esté ahí, hermanos. Que Él sea la luz, que Él sea el que gobierna, Señor. Gobierna, Señor, te lo ruego. Tú has traído a esta congregación familias preciosas. Sé que estás haciendo una obra. Te suplico, no abandones la obra de tus manos. Yo sé que tú cumplirás tu propósito en nosotros, porque tu misericordia es para siempre. Aleluya. Gracias te damos. Te ruego que bendigas a mi hermano Marco y a su esposa. Señor precioso, multiplícales, Señor. Multiplícales su esfuerzo, su disposición. Bendícelos de gran manera, Señor, a ellos, a sus hijos, a su congregación, Señor. Gracias por ellos. Gracias por ellos. Alabado, alabado sea tu nombre, Señor. Te bendecimos y
te damos muchas gracias, Señor. Grande es tu nombre, grande es tu misericordia. La gloria sea para ti. Estamos muy agradecidos contigo, Señor. Estamos muy agradecidos contigo, Señor precioso. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Tomen asiento, hermanos, un instante.